Ayer se cumplieron 25 años de la muerte de Pablo Escobar, que cayó por las balas del famoso bloque de búsqueda que se armó en su contra y que comprometió prácticamente todas las fuerzas de la República, las fuerzas militares, toda la fuerza de seguridad, todas las fuerzas de la policía, que tuvo parte fundamental en este éxito final de un drama tan triste y tan lamentable como esto. ¿Quién fue Pablo Escobar? Dicho sea para la gente joven que hace 25 años o no había nacido o estaba muy pequeña para darse cuenta de lo que era este hombre, un monstruo, un monstruo. Pablo Escobar se dedicó al narcotráfico después de haber hecho cosas menores, proveniente de una familia muy respetable, muy seria de Medellín. No tenía antecedentes criminales por ninguna parte, y fue jalador de carros y de pronto se metió por el camino del narcotráfico y fue el narcotráfico más exitoso en su capacidad de penetrar las redes de seguridad de los Estados Unidos, llegar con inmensas cantidades de cocaína a los Estados Unidos, cocaína que provenía de Bolivia y del Perú, porque en aquella época Colombia no la producía, apenas la empezaba a producir. De Pablo Escobar sí hay que decir que fue un narcotraficante, porque se ocupaba del tráfico de la cocaína y no de la producción de la cocaína como hoy acontece. Pues este hombre lleno de dinero, se dedicó a combatir el Estado, como él decía, a guerrear, como decía una hermana de él, a quien le oímos unas declaraciones desconcertantes. Después de su muerte había que guerrear. Y guerrear era poner bombas, guerrear era asesinar policías, guerrear era matar a la gente, y matar a la gente indiscriminadamente. Pablo Escobar ponía bombas donde le daba la gana y en cualquier sitio solamente para producir terror y para garantizar los resultados de ciertas posiciones suyas que empezaron por tener éxito. Recordemos que la primera norma que se aprobó en la Constitución del año de 1991 fue una norma que prohibía la extradición de colombianos al exterior, norma que después tuvo que ser revisada y sobre la que volvió Pablo Escobar con su famoso grupo de los extraditables, que empezaron a actuar de una manera feroz y a matar a la gente y a poner bombas y a asesinar gente tan importante. Pues hay que recordar a Guillermo Cano, el, el padre del periodismo colombiano en ese momento, el patriarca del periodismo, el hombre de mayor autoridad moral que ha habido en el periodismo colombiano en muchísimos años, Luis Carlos Galán, nada menos el porvenir de Colombia. Lo cegaron las balas del narcotráfico. Colombia hubiera sido un país distinto. De eso estamos absolutamente seguros del que fue, porque la muerte de Luis Carlos Galán truncó todo un proceso histórico que parecía irreversible, pero pues Dios sabe cómo hace sus cosas y este salvaje se atravesó y asesinó a Luis Carlos Galán, como asesinó también nada menos que al Procurador General de la Nación, a Carlos Mauro Hoyos, que iba en su automóvil en Medellín, cerca del aeropuerto. Lo asesinaron de manera inclemente. ¿Cuántas otras personas? Un exgobernador de Antioquia. Y sigan por ahí la lista interminable de víctimas sobre las que hay distintos números. Si fueron 10.000, si fueron 30.000 las personas asesinadas. De los atentados más detestables y que menos seremos capaces de olvidar, el del avión de Avianca que salía con destino a Cali en una madrugada y al que le pusieron una bomba supuestamente para asesinar con ella a César Gaviria, que estaba en vísperas de ser presidente de la República, y asesinó pues a toda la gente que iba en el avión de Avianca, y parece pues que no le importaba mayor cosa, como poner bombas aquí en La Rebeca, como poner bombas en el Centro 93, como poner bombas en Suba y en Medellín. Aquello fue el horror. Medellín no puede ser reconocida sino como la víctima de ese sujeto detestable que marcó su impronta en los destinos de Colombia. ¿Quién inventó la delincuencia juvenil? La inventó Pablo Escobar.
¿Quién inventó el tema de las bombas como arma letal de terrorismo? Pablo Escobar. ¿Quién inventó el principio y lo puso en marcha, el principio de que aquí no hay que trabajar sino coronar? Coronar en procesos delictivos. Pablo Escobar. Al nombre de Pablo Escobar está ligado lo peor de la tragedia colombiana. Y lo grave es que 25 años después hay gente que sigue yendo en peregrinación a su tumba. Pablo Escobar en un momento hizo acuerdo con el gobierno nacional, acuerdo de diálogo. Le pusieron, dizque una cárcel, que no era cárcel, era un sitio de unos lujos y de unos desafueros descomunales de la catedral. Y resulta que de allá se fugó cuando le dio la gana y el ejército y las autoridades no reaccionaron a tiempo y se fugó y se siguió creando el terror, sembrando el odio, sembrando el miedo, el pánico de los colombianos, especialmente entre la gente de Medellín, pero también en Bogotá y en el país entero. Luego se formó un grupo de búsqueda especializado. Hay un grupo pues no regular, el de los famosos Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, donde había mafia, donde había gente buena, donde estaba todo mezclado, pero el bloque de búsqueda comandado por la policía y por los servicios secretos y por los militares de Colombia finalmente dieron con su paradero. Estaba prácticamente solo, abandonado. Así suelen morir los grandes criminales. Se defendió, trató de salir por un tejado y allá recibió un tiro en la cabeza y murió Pablo Escobar. Esa es la anécdota. El hecho es que pensábamos que con la muerte de Pablo Escobar estábamos dando un gran paso hacia adelante y que habríamos aprendido la lección. Siguieron sus émulos, los Rodríguez Orejuela, que no mataban al por mayor, sino que mataban al de tal, unos personajes siniestros, terribles, que se tomaron gran parte del espacio de la opinión en Colombia a través del fútbol, a través de unos gastos que coincidían mucho con lo que alguna gente quería. Montaron un sistema de terror en la ciudad de Cali, otro sistema de terror, todo lo manejaban, desde el taxista que lo recibía uno en el aeropuerto hasta los detalles más insignificantes de la vida de Cali la manejaban estos sujetos. Y de ahí los nombres de Cartel de Medellín y Cartel de Cali, nombres muy merecidos porque Medellín y Cali no fueron los autores de esta tragedia, sino sus víctimas, sus víctimas. Esas dos grandes ciudades de Colombia fueron víctimas del narcotráfico, lección que debe ser aprendida por siempre, jamás. El narcotráfico fue espantoso. Pablo Escobar llegó a poner la cabeza de los policías en ponerle precio a la cabeza de los policías. Todo el que llevara una prueba de que había matado a un policía tenía un ingreso gigantesco. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto fue ese hombre que ayer, hace 25 años, fue dado de baja en una operación que terminó con el éxito que todos estábamos esperando, pero no termina el mito estúpido, no termina la devoción de algunos insensatos que creen ver en Pablo Escobar la imagen de algo, de una rebeldía, de una lucha legítima. Todo en eso es ilegítimo, todo en eso es sucio, todo en eso es inaceptable. Pablo Escobar fue un verdadero monstruo y su nombre, si se recuerda, debe ser recordado solo para la execración y para el olvido y para la repugnancia de todos los colombianos. Hace 25 años, sobre un tejado y prácticamente solitario, Pablo Escobar fue dado de baja por la policía que lo perseguía en cumplimiento de sus deberes.